hermano. Dios me los bendiga a todos. Y el Señor sea dándole fuerza en medio de esta prueba que nos está presentando el Señor. Y Él también dará con esto la salida. Cambiamos de localidad para refrescar el ambiente y de la predicación y recordarles que estamos en el lugar donde debemos congregarnos y donde debemos de hacerlo pronto. El tiempo que estamos viviendo, como ya lo he dicho antes, no es un tiempo fácil. La paciencia tiene que ser una virtud que debe ponerse de manifiesto en medio de la prueba, para que al final pues nuestra fe en el Señor sea hallada en gloria y en alabanza y sea más refulgente que el oro pulido. Así es, hermano. Tenemos que mantener la fuerza que nos da el Señor. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, Dios es nuestra fortaleza, el único que nos da fuerza para seguir y que nos da fuerza cuando sentimos que nuestras propias fuerzas están menguando. Pero el Señor es nuestro ayudador siempre, y de eso nosotros podemos dar testimonio bastante. Hoy quiero traerles una palabra en medio de este tiempo que estamos viviendo, una palabra que pueda ser reveladora para la vida de usted, porque los momentos son difíciles, no se ve una solución inmediata, no se le ve un resuelve ni en el mínimo de los plazos, en una semana, un mes, no se ve que la situación pica y se extiende, y algunos predicen que esto va a ser el comienzo de una serie de eventos sucesivos que van a hacer el lobby para el nuevo orden mundial. Bueno, el asunto es que yo recuerdo una oración del Señor cuando Él habló con el Padre y le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardé en tu nombre. Ahora, Padre, guárdalos en tu nombre, o sea, que sean guardados en Él, en el poder de Dios, y así somos nosotros guardados en el poder de Dios. El que es de Dios, Dios se encarga de cuidarlo. Eso téngalo por seguro. Él se encarga de poner alimento en el aprisco, Él se encarga de poner alimento delante de nosotros, Él nos da el alimento de su propia mano. Bien, hermano, el título del mensaje de esta mañana va a ser la importancia de la fe en medio de la prueba. ¿Sabe? Estaba pensando acerca de qué es un profeta en estos tiempos. ¿Sabe? Hay muchos profetas, se están levantando cantidad de mensajes de profetas, están prediciendo que ya este es el comienzo de la profecía de Ezequiel, el cumplimiento de la profecía de Daniel. Están hablando porque es el tema actual. El profeta en la antigüedad era un hombre común, como usted y como yo. ¿Se acuerda que la palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones? Tuvo valor de en Monte Carmelo hacer algo osado, temerario, pero tuvo miedo de una mujer que le declaró la muerte. Y así, también Joel, que tuvo una prueba que quizás nadie quisiera tener, ¿verdad? Jonás también tuvo una prueba que nadie quisiera tener, pero al fin y al cabo estos hombres tienen algo en común, y es que cuando ellos obedecieron a lo que Dios mandó a hacer, a través de ellos, sus vidas cambiaron totalmente y para siempre. Entonces, ¿quién es un profeta en la actualidad? Vea, el concepto de profeta puedo esbozarlo así: no es el hombre que tiene un mensaje predictivo como el común considera, que es alguien que va a predecir que va a pasar o que va a predecir que... No, eso no es, aunque no lo excluye, pero no es el menú de un profeta. Un profeta es un hombre, una mujer de Dios que tiene palabra que Dios le ha revelado. ¿Se acuerdan? Palabra que Dios le ha revelado.
Palabra de exhortación, o sea, palabra tiene dos mercados. Tiene uno, el mundo, y tiene otro, el pueblo de Dios. Para el mundo me recuerdo a Jonás. Dios le dio palabra a Jonás para que fuera a Nínive y les advirtiera lo que había de pasar. Pero para el pueblo me acuerdo a Jeremías. Jeremías, Dios le dio palabra para Judá, para que se arrepintiesen y corrigieran su camino. Así que podíamos concluir que el profeta no es alguien que tiene exclusivamente un mensaje predictivo, sino que también tiene un mensaje que esboza o que muestra la voluntad de Dios para el pueblo, o sea, la ética divina, el cómo debe conducirse el hombre para agradar a Dios. Entonces Dios se revela al hombre para que hable a su iglesia, a su pueblo, para exhortarla, para amonestarla, para enseñarle, como dije ya, la conducta ética de Dios. ¿Cómo puede el hombre agradar a Dios? Eso es un profeta, ¿me entiendes? Ahora, también el profeta revela lo que Dios le ha revelado en lo que va a suceder. Nadie puede decir que será mañana o pasado mañana. Dios sabe los tiempos y las formas como lo vaya a hacer. Pero el hombre revela la verdad de Dios. Efectivamente, un profeta o una profetisa es aquel que revela lo que Dios quiere que el pueblo o el mundo sepa. El mundo para que se arrepienta y para que vean la gloria de Dios en la faz de Cristo. Solamente Dios revela al hombre o a la mujer para que predique, para que profetice esa necesidad urgente de volverse a Dios. Bueno, estamos en tiempos donde hay que predicar la urgencia de volverse a Dios, porque los tiempos son difíciles. En el libro de Revelaciones, ahí es un ejemplo claro. Dios toma al apóstol y también profeta Juan, ¿verdad? Y en el capítulo 1 muestra la revelación del Cristo glorificado. En el capítulo 2 y 3 muestra el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias para exhortación algunos, para alabanzas otros, para arrepentimiento otros. ¿Me entiendes? Entonces hay un mensaje del hombre de Dios para que la iglesia se corrija. Pero también es el mensaje predictivo acerca de cómo es la adoración celestial, capítulo 4, capítulo 5, cómo es el gran pasaje de quién habría de desatar los sellos, ¿verdad? Y quién habría de leer el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. En fin, entonces, somos profetas cuando hablamos la palabra de Dios, ¿me entiendes? Cuando anunciamos la verdad de Dios. Ahora, ¿por qué hago la acotación del profeta en los tiempos que estamos viviendo? Punto número 1. La iglesia en el tiempo final. ¿Sabe? He estado leyendo esto una y otra vez. Y encuentro que la iglesia en el tiempo final no las tiene bonitas. No las tiene bonitas en el sentido de que está viviendo su peor momento. En el plano terrenal, la iglesia no está viviendo un avivamiento. ¿Sabe? En el capítulo 2 y 3, cuando habla del mensaje a las 7 iglesias, a cada una le dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero a la última iglesia habla de un Cristo que está afuera. O sea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta, o sea, está del lado afuera. Y habla de una iglesia que es totalmente materialista, engreída, ególatra, que se cree que tiene todo controlado por su propia condición, como su conocimiento de Dios o como su tecnología y sus sistemas para tener todo lo necesario. Tiene oro, tiene vestiduras hermosas. O sea, ese sí,
como han dicho algunos profetas, si este mensaje a las 7 iglesias es un reflejo del carácter de la iglesia en los 7 periodos que va a vivir, y si el tiempo postrero es la iglesia de la Odisea, pues no la tiene bonita. Porque Dios le dice que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Pero el amoroso Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dentro de la congregación que está, el mensaje a la iglesia, dentro de la congregación, desde el pastor para abajo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tendremos comunión. Dios le llama al arrepentimiento a esa iglesia. A una iglesia que se arrepienta. Que use el colirio de Dios para que pueda ver. Porque está enceguecido. Que use vestiduras divinas. Buenas obras para que se cubra la vergüenza de su desnudez. ¿Sabe? También en los tiempos postreros, Pablo le dijo a Timoteo acerca del peligro que, como ya lo anuncié en otros mensajes, tendrán muchos comezón de oír, porque habrá tantos anuncios, tantas señales en el cielo, tantos acontecimientos, que la gente correrá de aquí para allá. Mírenlo ahora las redes. Cómo se saturan de mensajes. Mira, aquí salió un hombre alado. Mira, aquí hay un animal raro. Mira, aquí hay un aparecido. Mira, aquí está Cristo en un pétalo. Mira, aquí está Cristo en un póster. Yo quiero en esta mañana, así sea reiterativo, quiero llamar la atención hacia el pueblo de Dios. Cualquiera que sean los tiempos finales, cualquiera que sean las sazones o las circunstancias que tengamos que vivir, dice la palabra, hermano, que los pastores y líderes tendrán comezón de oír, y por esa comezón se apartarán de la verdad. Habrán hombres amadores de sí mismos, dice Pablo, que tendrán apariencia de bondad, pero sus hechos lo negarán. Dice también que muchos serán engañados. Yo quiero que vengan conmigo a la palabra y busquemos en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Sabe? En los primeros 2 versículos habla de la destrucción del templo. Sabemos que eso sucedió en el año 70 y todo lo demás. Pero el versículo 3, dice que pasado aquel momento cuando salieron del templo, dice, después que estaba sentado en el monte de los olivos, o sea, estaba lejos del templo, los discípulos se le acercaron y le hicieron 3 preguntas en una. Dinos cuándo sucederá esto. 1, ¿cuál será la señal de tu venida? 2, y el fin del mundo. Pero cuando escuché esto, lo escuché de un mensaje que me mandó un hermano mío, y se fue la señal, pero solamente escuché lo que decía el versículo 4, cuando Jesús dijo, cuídense que nadie los engañe. Cuídense que nadie los engañe. Wow. ¿Sabe? Será el arte del engaño lo que en estos tiempos va a suceder. El arte del engaño. Muchos serán engañados. En medio de este desastre habrá tanta fábula y tantos sortilegios y tantos encantamientos, cosas tan atractivas, que muchos serán engañados. Pero hay una palabra que es buena en medio de todo eso. El mismo apóstol Juan dijo en 1 Juan 4:5, dijo,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo podrá tener todos los encantamientos, pero dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. No puede nuestra fe entonces estar mirando hacia un lado. La fe no puede ser una curva, no puede ser una curva sinusoidal, no puede ser una curva de altos y bajos. La fe tiene que ser una recta. Pero la fe tiene que tener fundamento. Nuestra fe tiene que estar fundada en hechos. Nuestra fe está fundada en hechos. Y el hecho más significativo de nuestra fe es la resurrección de Cristo, como Pablo apuntó en 1 Corintios 15. El fundamento de nuestra fe, de nuestra redención de nuestro cuerpo, de que Él vendrá por su iglesia, de que su promesa en Juan capítulo 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es verdad y su palabra es veraz. Radica en la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Se pregunta el apóstol Juan en el verso 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda el carcelero de Filipo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos capítulo 10, confiesa a Jesucristo como Señor de tu vida. Hago un paréntesis aquí para cualquiera que vea este mensaje. Cuando escuche estas palabras, usted lo único que tiene que hacer es decir, Señor, me arrepiento, porque entiendo que contra este coronavirus, contra estas noticias, contra este deslave que hay de la moralidad del mundo, contra esta corrupción, yo no tengo cómo hacer resistencia. Me arrastran las modas, me arrastran los dichos, me arrastra la conducta del mundo, pero siento algo dentro de mí que dice que ahí no debo estar. Bueno, el único que puede sacarnos de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo es Jesucristo. Por eso es que en esta hora usted diga ahí donde está, cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, me arrepiento de toda esta vida vana que he vivido hasta hoy. Y te confieso como el Hijo de Dios. Te confieso como Señor y Salvador. Te confieso como mi única arca de salvación. Sé propicio a mí, que soy pecador. Porque en tu nombre estoy orando. En segundo lugar, el Señor dijo, ¿sabe? Una de las cosas que yo siempre pienso es, realmente, ¿quién es salvo? ¿Quién es salvo? ¿Quién podrá resistir todo lo que viene? ¿Sabe? El punto del capítulo 24 de Juan lo vamos a esbozar más detalladamente en un próximo mensaje. Pero ahora hablo a la iglesia, a los creyentes, a los que de alguna manera o en alguna medida tienen temor de Dios. ¿Sabe? Siempre estoy convencido de que habrá un día triste para la iglesia. Un día donde uno será tomado y otro será dejado, que están dentro de la iglesia. O sea, hablo de la iglesia en cuanto al concepto general, los que se congregan. Pero la iglesia como aquellos que confiesan a Cristo como Señor. Pero dentro de ello dice que habrán una selección de unos y otros. Y eso será triste porque pensamos que muchos deberían estar con nosotros y van a ser rechazados. Dice el Señor en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En el verso 23, saltando al 22, dice,
cuando le hicieron la pregunta, Jesús respondió: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sabe? He hablado mucho acerca del descubrimiento, de la revelación de esta palabra guardar. Es atesorar. La palabra tereo, atesorar. Yo atesoro tu palabra. La atesoro para ponerla por obra. La atesoro para que norme mi vida. Tus mandamientos son mi delicia. Pero ¿sabe que he encontrado en toda mi vida de ministerio? Que hay mucha gente que dice aleluya, amén, pero no tienen obra. Hay gente que está en la iglesia por muchos años, pero no tienen obra. Y eso a mí me produce, no sé, picazón en el espíritu. Y le hablo con todo mi corazón y le hablo con toda vehemencia. Para que si en alguna medida tienen cercanía a la palabra de Dios o tienen temor de Dios, el Espíritu le habla y dice: usted no puede quedarse así. Dice: el que me ama, no todos me aman, pero el que me ama es el que guarda mi palabra. Aquel que atesora mi palabra. Cuando Jesús terminó su ministerio, Él le dio al Padre en esa oración de Juan 17 testimonio de los que habían creído en Él. En el verso 6 dice: esto fue lo que yo hice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Todo lo que tú eres, santo, puro, misericordioso, bondadoso, amoroso, eterno. Todo eso que revela tu nombre, yo se los he dado a conocer. Y dice: tuyos eran y me los diste. ¿Y qué habla Él de ellos? Dice: y han guardado tu palabra. Han guardado, han atesorado tu palabra. Ahora han conocido, verso 7, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste, yo les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahí está la esencia entonces de los verdaderos convertidos. ¿Cuáles? Los que atesoran la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por obra. ¿Sabe? Una de las cosas que yo quisiera que hiciéramos en este tiempo es leer y releer el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7. Leerlo y releerlo. Y releerlo y atesorarlo. Porque si esta palabra, este sermón no tiene cabida en mi vida, entonces hay algo que no está bien, porque esa palabra, el Espíritu tiene que decirle bienvenida. ¿Me entiendes? El que tiene el Espíritu de Dios y escucha esa palabra, tiene que decirle bienvenido. Tiene que decirle bienvenido. Óigame bien. ¿Por qué tiene que decirle bienvenido? De manera impositiva, de manera taxativa. ¿Por qué tiene que decirle bienvenido a la palabra de Mateo 5, 6 y 7? Porque al final de Mateo 7, dice el verso 21, muchos se conocen esa palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces tiene que ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor, como dijo Santiago, sino un hacedor de la palabra. En mi vida tienen que haber fruto. No sillas que compré, no edificios que construí para la iglesia, no terrenos que compré, no, fruto. O sea, tiene que ser un reflejo de la obra de Cristo también mi vida. Para que yo diga un día: la palabra que me diste, yo les he dado. ¿A quién? A los discípulos. Como tú me enviaste, yo también les envío. A todos les he dicho: si ustedes son mis discípulos, ustedes serán predicadores.
Ustedes serán anunciadores. Y ustedes tienen que ser hacedores de discípulos. Porque lo que yo aprendí del Señor es hacer eso. Y eso es norma en mi vida. Y tengo autoridad para hablar de eso. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer frente a toda esta avalancha de cosas que vienen? ¿Cómo nuestra fe se pondrá refulgente como el oro en medio de todo esto? Si nuestras obras, cuando tratamos de ver el libro de los hechos de nuestra historia, cada uno individual, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está el atesoramiento de su palabra? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Dónde está la transmisión del conocimiento de Dios? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Estoy hablando de parte de Dios para avisar al pueblo, para exhortar al pueblo, para decirle que los tiempos son malos y para decirle por enésima vez que los tiempos que vienen son peores. Si revisan los videos de las antiguas predicaciones, va a ver que los tiempos que vienen aún serán peores. La pregunta es, ¿cómo podemos resistir? ¿Y cómo podemos evitar que la duda haga cabida en mi corazón y no ande buscando otras cosas? ¿En qué fundamenta mi fe? En lo que Cristo hizo, mi fe en Él. Ahora, lo que yo he hecho, ¿dónde se revela? ¿Dónde se verán las obras de fe? Porque dice la palabra que la única manera de agradar a Dios es viviendo por fe y haciendo obras dignas de ser un discípulo de Él. Así que tomen esta palabra y considérenla. Lean Mateo 5, 6 y 7. Cuando Él dice, pero yo os digo, si cada uno de esos mandamientos, alguno no tiene cabida, usted tiene un problema. Pero le quiero decir que esta palabra es pertinente porque está llegando a tiempo, porque todavía no es el fin. Pero ponga su barba en remojo y póngase a cuenta con Dios en este tiempo. Porque si Mateo 5, 44, 45 dice que el amor hacia nuestros enemigos tiene que ser manifiesto, ¿cuánto más nuestro amor hacia nuestros hermanos? ¿Cuánto más nuestro amor hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos? No estoy diciendo que sean buenos o que se lo merezcan, no. Ahí no dice nada de eso. Honra a tu padre y a tu madre. No dice qué clase de padre. No, porque son su padre y su madre, hay que honrarlo. Entonces, ¿cómo puede haber en la congregación familias que se sienten separadas porque no se hablan? ¿Cómo puede haber en la congregación de la Asamblea de Dios, de la congregación en general, esposos o esposas que se odian o que se rechazan o que no se han perdonado? No tiene cabida. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nos tenemos que perdonar. Pablo lo dijo allá a los colosenses. Si alguno tuviera falta contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también tenéis que hacer vosotros. Cuando Jesús entrega cuenta en el capítulo 17 de su ministerio, Él no dice cuánto resucitó, ni cuánto sanó, ni a cuánto le dio alimento. Él dice una sola referencia: a los discípulos que me diste, yo los entregué tu nombre. Yo les enseñé quién eres tú. ¿A cuánto les has enseñado hasta hoy? Entonces, la palabra hoy es el peso de mi corazón por la iglesia. Porque muchos se creen que están dentro y están fuera. Muchos se creen que por alguna liturgia de levantar la mano o algún procedimiento de fe, ya yo confesé a Cristo y listo. ¿Sabe? Lo he dicho muchas veces, creer significa confiar y obedecer. Pero si no hay frutos de obediencia, ¿dónde estuvo la fe? Nunca la hubo. Por eso el Señor dice, y con esto termino, por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad. Pero muchos me dirán, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios,
y yo responderé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿No es fuerte esto en medio de toda esta situación? ¿No es triste esto que muchos piensen que están dentro, diciendo que la medida de esta palabra los pone fuera? Pero el mensaje es pertinente, es profético, porque es tiempo de cambiar, es tiempo de dar fruto, es tiempo de avivar la obra. Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mí, dígaselo. Aviva el fuego de tu espíritu en mí, porque necesito salir y ganar almas para ti en medio de la pandemia. Necesito salir. Yo no guardo cuarentena. Yo soy prudente. Tomo las medidas de prudencia, pero tengo que salir. Tengo que hacer la obra, Señor. Así que aproveche este tiempo y que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Los tiempos son difíciles, los tiempos van a venir más difíciles, pero usted tiene que ser refulgente. Su fe en el Señor tiene que ser refulgente como el oro en medio de los tiempos. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que este exhorto sirva para descamar algunas almas, ¿verdad? Y hacerlas sensibles en carne viva